Vamos en esta mañana a considerar algunas lecciones que aprendemos de la vida de fe de Jacob. Génesis capítulo 25, verso 26. Nos dice aquí la palabra: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Oremos. Señor y Dios Padre soberano, nosotros ahora te rogamos que tú nos traiga tu Santo Espíritu de manera especial para enseñarnos estas lecciones acerca de lo que fue la vida de fe de este siervo tuyo llamado Jacob. Enséñanos e instrúyenos, Señor, en esa vida de fe que te agrada y sin la cual nadie te podrá honrar y glorificar. Bendícenos por ello, te lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre Jacob significa, como sabemos, suplantador. En esa vida de fe, el nombre propio que le asignaron a Jacob aquí es una profecía de lo que vendría a ser su vida al discurrir del tiempo. Una profecía que se cumplió tal y como su nombre, con el cual le bautizaron, lo anunciaba. Y podemos afirmar que este hombre, Jacob, es un perfecto ejemplo de cuánto debemos de luchar para obtener cada una de las bendiciones que Dios en su palabra nos ofrece. En contraste con Esaú, que no estuvo dispuesto a luchar, que no estuvo dispuesto a aguantar un poco de hambre con tal de conservar su primogenitura, Jacob, por el contrario, lo vemos como un hombre luchador, un hombre que estuvo dispuesto a usar todos los medios disponibles y a su alcance, con tal de obtener la bendición de Dios. Él no se negó a usar ningún recurso a la hora de pelear por esas bendiciones, a la hora de luchar y de buscar con ahínco las bendiciones que su alma, que su corazón anhelaba y necesitaba. Por eso lo vemos aquí en la Biblia de manera gráfica, actuando, obrando y trabajando para lograr sus objetivos a fin de obtener la bendición de Dios para su vida. Podemos observar cuando miramos su historia que este hombre tuvo que superar una crisis tras otra crisis, un escollo tras otro escollo. Tuvo que enfrentar grandes desafíos, enormes barricadas tuvo que saltar para poder obtener las bendiciones de Dios. Y mis amados hermanos, este hombre nos da un modelo y ejemplo para la vida cristiana. Nos da poderosas lecciones que debemos de aprender nosotros. Porque esa vida de lucha que él vivió para alcanzar las bendiciones de Jehová es la misma vida de lucha destinada para nosotros, a fin de que por ello podamos alcanzar las mismas bendiciones que este hombre alcanzó. Él deseaba usufructuar esas bendiciones de Dios en esta vida, pero también y sobre todas las cosas, este hombre soñaba con el cielo, soñaba con Canaán la celestial. Tenía la esperanza bienaventurada de una vida celestial. Esto estaba bien arraigado en su corazón. Y por ello no escatimó esfuerzo,
no escatimó sacrificios, no escatimó batalla a fin de obtener el bien que su alma buscaba porque lo necesitaba. ¿Qué estaba en el foco de la vida de lucha que este hombre experimentó cada día de su vida en esta tierra? El cielo, Canaán la celestial, como bien lo expresa Hebreos capítulo 11, versículo 10, porque esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este hombre pertenece a esa galería de hombres y mujeres de fe que lucharon hasta la muerte. ¿Por qué? Porque esperaban la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso no escatimaron esfuerzo ni sacrificio. Por eso saltaron barricadas. No escatimaron empeño para lograr esa meta y ese objetivo. Ahora, mis amados hermanos, cuando miramos de cerca la vida de Jacob, ¿cuáles lecciones preponderantes podemos aprender para nuestro diario vivir? En esta vida de fe que vivimos hoy, como la vivió Jacob después de nacer del vientre de Sara. Cuando miramos, del vientre de Rebeca, perdón, sí. Cuando miramos a este hombre de cerca, ¿qué lecciones aprendemos de su vida de fe? La primera lección que nos ofrece la Biblia de lo que fue la vida de este hombre es acerca de la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Esa es la primera y singular lección que nos ofrece la vida de Jacob cuando la vemos retratada en la Biblia. Así lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 11, donde dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué aprendemos en primer lugar acerca de este hombre de Dios llamado Jacob? La primera lección que nos da la Biblia de su vida es que la salvación Dios la reparte a quienes Él llama y lo hace de manera soberana. Es la primera lección que nos da, amados hermanos, la vida de Jacob. Dios tenía un propósito con este hombre. Y ese propósito permaneció a pesar de que Jacob no era el primogénito, quien habría de heredar la promesa espiritual y los bienes materiales de la familia de Isaac. Dios trastornó aquel sistema natural que había sido implantado en la familia para hacer que su voluntad soberana prevaleciera en contra de lo previsto en la costumbre de aquellos días. Es obvio que este hombre no se granjeó el favor de Dios porque era un buen individuo, y el pobre hermano de él era un pichón de diablo.
Si usted pone en una balanza a estos dos mellizos, ¿de qué lado usted cree que sería la balanza? ¿Del lado de Jacob o del lado de Esaú? Ya nosotros en el sermón anterior estuvimos aquí presentando el carácter de Esaú. Ahora, cuando usted examina el carácter de Jacob y pone a ambos hombres en una balanza, ¿para qué lado usted cree que se va a inclinar la balanza? ¿Del lado de Jacob o del lado de Esaú? Para mí se va a quedar exactamente ahí. Ni una onza más del lado de Jacob, ni una onza menos del lado de Esaú. Se quedaría ahí en el punto de equilibrio, 0 onzas de este lado y 0 onzas de este lado. Se quedaría en perfecto equilibrio. Porque si perverso era Esaú, perverso era Jacob. Por eso el apóstol Pablo dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no la imparte el Señor dependiendo de lo que somos o de lo que hacemos. Es por su pura gracia que el hombre recibe la salvación. Por buena gente no fue que Dios lo escogió a él, sino porque al Señor le plugo amarlo y llamarlo conforme a los propósitos que Dios había predeterminado que iba a tener, llevar a cabo, realizar con este hombre llamado Jacob. A eso se debió la misericordia y la compasión que el Señor le dispensó a este hombre. A la pura gracia del Señor. Lo primero que aprendemos de este hombre es una lección acerca de la soberanía de Dios en lo tocante a impartir la salvación a la raza humana. La segunda gran lección que nos ofrece Jacob a través de su vida tiene que ver con la maravillosa obra de la gracia de Dios en el corazón de los pecadores. Amados hermanos, no importa lo malvado que sea un pecador, no importa lo incrédulo que sea ese pecador, no importa lo sucio y manchado en que se encuentre ese pecador, cuando Dios llama a ese pecador, Él se ocupa de regenerarlo, de lavarlo, de limpiarlo, de purificarlo, de santificarlo, de impartirle toda la gracia que su corazón necesita para hacerle un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Quiere usted un hombre más desprovisto de gracia que Jacob? Su nombre con el cual le bautizaron designa su carácter y revela el corazón de este individuo como alguien no merecedor de ninguno de los bienes del Señor. Sin embargo, a pesar de ello, Dios le trajo el don de su amor, el don de su bondad, el don de su misericordia para salvarle y para impartirle a él todas las bendiciones que Dios le había profetizado que le daría a Abraham y a su descendencia. Como bien dice Matthew Henry, hablando allí de la escalera que se le apareció a este hombre. En el capítulo 28, versículo 12 de Génesis, donde dice: soñó he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra,
y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios, cuando este hombre corría del machete de Esaú y de la conciencia culpable que le afectaba, tuvo un encuentro salvador con Jehová Dios. Dice Matthew Henry, esta escalera representa la providencia de Dios, por la cual hay una comunicación constante entre el cielo y la tierra. Providencia que obra de ordinario gradualmente y como por pasos o peldaños. La sabiduría de Dios está en lo más alto de la escalera y dirige todos los impulsos de las causas secundarias hacia la gloria de la gran causa primera, Jehová Dios. Y añade él, esta visión alentó muy oportunamente a Jacob y le hizo saber que tenía un buen guía y un buen guardián en su ir y en su venir. Ahí él experimentó lo que el Señor Jesucristo le anunció a sus discípulos en Juan 1:51 y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué vemos aquí, mis amados hermanos? Vemos a Jehová Dios visitando a Jacob, visitándolo cuando él más lo necesitaba. Aquí vemos a Jehová Dios que visita a Jacob con la medicina que el alma de Jacob necesitaba para experimentar la salvación y la liberación de la culpa del pecado. ¿Con quién se encontró Jacob en esa escalera? Con el Señor Jesucristo, según lo apunta Juan 1:51. ¿Quién era representado por esa escalera? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién fue que vio Jacob en este contexto? ¿Con quién fue que se encontró Jacob? Con el Señor Jesucristo. Cristo fue ayer la medicina para todo pecado. Fue la medicina para el pecado de los patriarcas. Fue la medicina del pecado de los profetas y sigue siendo la medicina para el pecado de los miembros de la iglesia. Pero también sigue siendo la medicina de Dios para el pecado de todo pecador no arrepentido. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el hombre ha sido llamado por Él porque tiene un propósito con su vida? Lo lleva hasta esa escalera llamada el Señor Jesucristo, para que allí pueda tener un encuentro salvador y redentor, como el que experimentó Jacob en este contexto. ¿Por qué Jacob fue visitado por el Señor a través de esta escalera? Porque él tenía que responder a ese propósito que Dios había determinado para la vida de este hombre. Y amados hermanos, ese modus de proceder de Dios de ayer para con Jacob es el modo de proceder de Dios para con nosotros en el día de hoy y para con cada pecador que Dios llama a sus caminos, como llamó a Jacob. Jehová Dios lo visitó de manera extraordinaria, con una medicina extraordinaria para curar el mal de su pecado, para cambiar su lamento en baile, para transformar su vida cargada de pecado por una vida libre de la opresión del pecado. ¿No es eso exactamente lo que hace el Señor en el día de hoy? Lo que continuará haciendo hasta el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis amados hermanos, qué maravilloso es saber
que Jacob experimentó en su vida la gracia de Dios cuando las tinieblas estaban más oscuras alrededor de él. Cuando la noche estaba en su mayor tiniebla, ahí apareció el sol de justicia. Cuando estaba sumido en el hoyo más profundo a que sus pecados le habían sumergido, ahí apareció la escalera para que pudiese salir de ese hoyo profundo donde había caído, producto de su vida de pecado. Mis amados hermanos, la escalera que le tiraron a Jacob desde el cielo aún está ahí. No ha sido retirada de ese lugar. Aún permanece aquí en medio de nosotros. Por esa escalera, Cristo viene a los pecadores y por esa escalera los pecadores pueden subir hasta donde está Dios para tener comunión con Él y experimentar cada una de esas gracias que Jacob experimentó en su vida. Esa escalera sigue colgando entre el cielo y la tierra a través de esta iglesia local, porque la misma no ha sido retirada. Aún siguen por ella subiendo y bajando los ángeles de Dios para ministrar a las necesidades personales, terrenales, espirituales de todos aquellos con quienes Dios tiene un propósito grande en su vida. Bendito sea su nombre para siempre. Debemos de advertir que esa escalera aún está aquí en la tierra y permanecerá aquí hasta el advenimiento del Señor Jesucristo. Pero en el infierno no hay escalera. En el infierno esa escalera nunca ha existido, ni existirá. Allí no hay ferretería donde la vendan para subir desde allá. No hay escalera. Acordaos de la parábola del rico y Lázaro. Le pidió a Abraham que le mandaran la escalera para subir de aquel lugar. Y Abraham le respondió: es imposible llevar una allí. No hay por dónde bajar esa escalera hasta donde tú estás. El infierno es un lugar sellado. No hay escalera disponible para llegar hasta ese lugar. Qué maravilloso este encuentro entre Jehová Dios y Jacob. Cuando huía de su casa paterna, se encontró con su padre Jehová Dios, quien le tiró esta maravillosa escalera para que por ella pudiese subir hasta el cielo y experimentar el gozo de una vida nueva, de una vida abundante, de una vida rica en fe. La tercera lección que nos ofrece Jacob tiene que ver con el hecho de que Jehová habla a los oídos de la fe desde lo alto de aquella maravillosa escalera que aún está en esta tierra. ¿Para qué es esta escalera? Para que el hombre pueda subir hasta la altura donde está Dios. ¿Y a qué lo levanta Dios hasta allí? ¿A qué lo sube Jehová Dios hasta allí? Para hablarle, para comunicarle el mensaje, para llevarle la verdad. Es la tercera lección que nos ofrece Jacob. ¿Para qué lanzó Jehová esta escalera? ¿Qué fin o propósito tenía esta escalera? Subir a Jacob hasta allá arriba, llevarlo hasta la presencia de Dios, porque allí el Señor tenía un mensaje que comunicarle a este hombre. Dice el pasaje, versículo 12
Y he aquí Jehová estaba en lo alto de aquella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Qué hizo Jehová Dios con Jacob? Le reveló su identidad. Trató con su necesidad espiritual, revelándole su identidad, pero también revelándole a Jacob los propósitos que él tenía con su vida. Por eso se le reveló a Jacob, por eso lo subió a lo alto de aquella escalera. También observad la gloriosa promesa que le hace Jehová Dios a Jacob. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué regalito. Amados hermanos, ¿para qué la escalera? ¿Cuál fue el fin último de esta escalera? Primero que nada, para traerle a Cristo a la vida de este hombre. Y segundo, para asegurarle que habría de ser el depositario de cada una de esas promesas extraordinarias que tanto su alma anhelaba, por la cual había cometido diferentes fechorías. Porque, amados hermanos, ¿cree usted que había necesidad de que él hiciera lo que hizo? Primero con su hermano y después con su padre. ¿Había necesidad de eso? ¿Cree usted que Jehová necesitaba que él se convirtiera en un usurpador? ¿Qué usted cree? Por supuesto que Jehová no necesitaba que él lo ayudara con esas tretas maliciosas, engañosas, perversas, para obtener la primogenitura. Jehová no necesitaba eso. Esa ayudita que le dio Jacob. Si su actitud hubiese sido la de David cuando lo perseguía el rey Saúl, que en varias ocasiones tuvo una oportunidad de oro para cortarle la cabeza, porque lo encontró dormidito, roncando en el quinto sueño. Nada más y nada menos que en una cueva donde nadie lo veía. Y David fue increpado por sus compañeros de arma, reprendido por sus compañeros de arma, porque no había cortado la cabeza a ese sanguinario rey que quería matarlo. Sin embargo, la respuesta de este hombre fue: ¿cómo yo mancharía mi mano de sangre con el ungido de Jehová? Si él iba a ser rey para gobernar de parte de Jehová, Jehová tenía que ocuparse de quitarlo de ahí, por los medios legítimos, por los medios justos y bíblicos, aprobado por Jehová Dios. A eso estaba atada la conciencia de David. Pero ese principio no gobernaba el corazón de Jacob. No lo gobernaba. Por eso lo vemos haciendo todos esos desmanes que cometió, por lo cual bien lo bautizaron con el nombre de Jacob, usurpador. Un nombre nada agradable. Pero este hombre definitivamente, y a pesar de, tenía hambre de la promesa.
quería la promesa, buscaba la promesa y no escatimó medios. Él no se preguntaban, ¿y esto agrada a Dios? No. La pregunta de él era, ¿a través de ello lo puedo conseguir? Sí, pues entonces le daba para allá, sin consultar la voluntad de Jehová Dios. Su actitud era esa. Su interés era lo que le gobernaba a él, no los principios de la palabra de Dios. No importa la estrategia que usara, lo que dominaba eran sus deseos, sus pasiones y su empeño en obtener su objetivo, sin importar los medios que habría de usar. Y amados hermanos, eso es una nota negativa del carácter de este hombre que no debemos de imitar jamás. Esa es la realidad. Qué bueno que no solamente aquí aparece la vida piadosa y de fe, sino también sus errores y sus pecados. Y es interesante observar que nuestro Señor Jesucristo, siendo el cumplimiento de esa promesa que le dieron a Jacob, y sabiendo que él debía de encarnar esa promesa, se la aplicó a sí mismo. Cuando le dijo a los discípulos en Marcos 16, 15, 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Cristo dio esta orden a sus discípulos, la dio basado fundamentalmente en ese principio de la promesa del cual él era su encarnación. ¿Qué le habían dicho a Jacob desde aquella escalera? La tierra donde está acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En el aspecto terrenal, ¿se cumplió esa promesa? Por supuesto que sí. Israel está ahí en Palestina todavía al día de hoy, 3000 y pico de años después de que esta promesa le fue hecha a Jacob. Promesa cumplida en ese sentido. ¿Qué más le prometió el Señor? Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. ¿De qué habla eso? Del globo terráqueo, de los 5 continentes. De eso es que habla esta promesa que le están haciendo a Jacob. Habla de todo el globo terráqueo, de los 5 continentes. En todas las direcciones donde habita gente, hasta ahí llegan los tentáculos de la promesa dada a Jacob. Dice el pasaje, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cristo, siendo el cumplimiento literal de esa promesa final, por ello le ordena a los discípulos, id al norte, id al sur, id al este, id al occidente, id a los 5 continentes, vayan por todo el globo terráqueo, porque en mí serán benditas todas las familias de la tierra. Y amados hermanos, el cumplimiento de esta promesa a Jacob se ha ido cumpliendo siglo por siglo sobre la faz de la tierra. En el siglo XVII habían unos 155 millones de hijos de Jacob en la fe, de descendientes de Jacob. En el siglo XVIII, según las estadísticas estimadas, son estimaciones, aproximaciones, proyecciones estadísticas que se han hecho. En el siglo XVIII habían unos 200 millones de descendientes de Jacob. En el siglo XIX habían unos 400 millones de descendientes. Y en el siglo 2000, en este siglo XXI, se estima que hay unos 2.000 millones de descendientes. Ahora, amados hermanos, ¿de qué nos habla eso? De que aquello que le habían anunciado a Jacob desde lo alto de aquella escalera se ha ido cumpliendo de manera literal,
sobre toda la faz de la tierra. Jehová Dios le prometió a este hombre no solamente una familia espiritual numerosa a través de cada generación en este mundo, sino que también les hace 3 promesas importantes que para su momento puntual en que estaban viviendo eran extraordinarias. Jehová Dios, además de todo lo anterior, le promete su compañía. Le dice, yo estaré contigo. Pero también le promete su protección. Le dice, te guardaré por donde quiera que fueses. Pero como si fuera poco, también le garantiza su seguridad. Le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 3 grandes promesas. Dios le da a este hombre desde aquella escalera, desde donde estaba ministrándole al alma de su siervo. Compañía, protección y seguridad. 3 bendiciones que hoy también son para nosotros. Cristo dice a sus discípulos y a cada uno de nosotros en Mateo 28:20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué se nos garantiza en esa promesa que Jesús nos da para el día de hoy? Se nos garantiza su compañía, se nos garantiza su protección, se nos garantiza su seguridad. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta que lleguemos a Canaán, la celestial. Hasta que nos reunamos allá con Jacob en la presencia del Señor. ¿Qué podemos decir nosotros ahora? Lo que también pudo decir Jacob en su día. Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Cada promesa que Dios, amados hermanos, nos ofrece, la cumplirá al pie de la letra. Solamente debe de mirar a Jacob y verá cómo Dios le ofreció su compañía y Dios estuvo con él todos los días de su vida. Dios le ofreció su protección y ni un cabello de su cabeza se perdió. Dios le ofreció su seguridad y a pesar de que se vio expuesto a muchos peligros y a grandes enemigos, sin embargo, ni un pelo de su cabeza se perdió. Gozó de la compañía de Jehová Dios, gozó de la protección de Jehová Dios y gozó de la seguridad de Jehová Dios. Amados hermanos, qué bendición en un mundo tan inseguro como este, como vivimos. Qué bendición en un mundo tan inconstante y tan peligroso como este donde vivimos. El salmista David podía decir en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara, o sea, tu compañía, estarán siempre conmigo. Yo sé que tú me darás tu compañía, me darás tu protección, me darás tu seguridad. Y aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré. No tendré miedo. Mi ánimo no será opacado por nada ni por nadie. Y qué maravilloso es vivir bajo esa cobertura. Qué maravilloso vivir bajo esa cobertura.
Amados hermanos, lo que Josué dijo de sí mismo y de Israel en esos momentos en que estaban tomando posesión de la tierra prometida, lo puedes decir tú en el día de hoy. Y lo podrás decir también en el día de mañana. Y lo podrás decir cuando llegue al cielo. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová Dios me hizo a mí. Todo se cumplió, no faltó nada. Todo se cumplió. Amados hermanos, ¿qué nos enseña la vida de Jacob? También nos enseña que la vida de fe no está exenta de conflictos, de apuros, de peligros y de calamidades. Porque eso lo encontramos a granel en la vida de Jacob. A granel encontramos conflicto, a granel encontramos momentos de apuros, a granel encontramos momentos de peligro, momentos de calamidades a diestra y a siniestra. Nunca la vida cristiana está exenta de esas realidades, nunca lo ha estado. Lo vemos siendo a él víctima de la cólera asesina de su hermano. Lo vemos huyendo como una gallina para escapar por su vida, naturalmente, ¿verdad? Lo vemos teniendo que romper el vínculo de su familia y alejarse de allí. Muy posiblemente se tiene que despedirse de su papá, porque de seguro que su papá no estaba contento con lo que él había hecho. Lo había engañado. Y Abraham estaba en la carne. Dice la Biblia que Abraham amaba. Amaba. ¿A quién? A Jacob. Perdón, Isaac amaba ¿a quién? A Esaú. Porque le llevaba esos animalitos que él sabía que tanto disfrutaba su papá. Él mismo se lo preparaba. Mira, papi, lo que te traje. Este sabroso guiso. Fresquecito está. Había una relación muy buena y estrecha entre Isaac y Esaú. Y amados hermanos, yo estoy seguro que Isaac no estaba contento con él, porque le había engañado y usurpado el bien que entendía merecía su hijo mayor, conforme a la costumbre en aquellos días. Su fe fue probada en su casa paterna, pero su prueba de fuego no fue en la casa paterna. ¿Dónde fue? En la casa de su tío. En la casa de Labán. Ahí fue donde él probó su fe en el horno del fuego, donde se sometió allí por largos 20 años, no por 3 días, hermano, 20 años estuvo metido ahí en ese fuego. Primero que nada, sabemos que para pagar la dote de su matrimonio con la mujer que amaba, le trabajó 7 años. Y a la hora de cobrar su dote, o de cerrar el pago de su dote, le dieron la que no era. Y amados hermanos, sabemos cuánto duele cuando usted es víctima de un engaño. Ahora, algo interesante, la palabra Raquel significa oveja. ¿Qué esperaba este hombre a lo largo de esos 7 años? A su oveja Raquel. La palabra Lea significa vaca traviesa.
¿Qué le entregaron en lugar de su deleitosa oveja? La vaca traviesa. Y esto, sin lugar a duda, amados hermanos, que fue un tremendo dolor de cabeza para este hombre. De hecho, esa vaca era traviesa. Note lo que dice el capítulo 30, versículos 1 y 2. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? ¿Qué vemos aquí? Una prueba terrible para este hombre. Porque la mujer, por quien él trabajó 14 años, 14, resulta que no le daba prole para el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Qué prueba, qué terrible dolor y sufrimiento para el corazón de este hombre, cuya mujer se mantenía como una gotera continua contra él. De ahí su reacción. ¿Soy yo Dios acaso? El punto es, mis amados, que al final de sus días, cuando Faraón le preguntó por su edad, note cuáles fueron sus palabras. Las palabras de Jacob: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Cómo lo clasifica? Como malos. Malos han sido los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. O sea, los años que he vivido de vida han sido años malos. Y lo que me faltan todavía, yo no sé cuántos son. Eso es lo que él dice ahí. Él pensaba en la edad de sus progenitores. 140, 150, 200 años. ¿Cuánto le faltaba si tiene 130? Hay unos 40 o 50 años más de sufrimiento. Amados hermanos, la vida de fe no está exenta de conflictos, de sufrimiento, de dolor y de muchas vicisitudes, como la experimentó este hombre. Finalmente, la vida de Jacob nos enseña que la vida cristiana, la vida de fe, fue diseñada para trabajar, para luchar por las bendiciones de Dios. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero, hay un pero ahí. No es para que tú te sientes ahí tranquilo y cómodo, a esperar que Jehová Dios te mande una lluvia de pollo frito a tu mesa, para que tú puedas disfrutarlo tranquilo allí con tu familia, en tu mesa. No, amados hermanos. Dios no prometió enviar lluvias de calderos de arroz a tu mesa, lluvias de picapollos a tu mesa. Él no prometió tal cosa. Lo que sí Él te dará es la gracia para que tú produzcas esos pollos, produzcas esos picapollos, produzcas esos platos de arroz, esos calderos de arroz. Él te dará la gracia, pero tú tienes que fajarte. Proverbios capítulo 13, versículo 4 nos asegura diciendo: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Después que la salvación ha sido adquirida por la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces viene lo que sigue, de lo cual estamos hablando aquí en la escuela dominical: el uso diligente, serio, perseverante de los medios privados y públicos de gracia. Y en eso hay que trabajar duro, cada día, porque son los medios que Dios ha establecido para traernos esa lluvia de picapollo a nuestras vidas, esa lluvia de carderos de arroz o de cardero de habichuela. Jacob llegó con las manos vacías donde Labán, pero cuando se iba salió rico en gran manera.
La pregunta es, ¿cómo logró esa riqueza? ¿Cómo la logró? Cogiendo fresco debajo de una mata allá en el patio de Labán. Y Labán lo premió con esa riqueza por su vagancia. ¿Qué dice Génesis capítulo 31, versículo 31 a 42? Donde da un reporte de su vida. Dice él: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. ¿Por qué? Porque cada vez que una iba a parir, ahí estaba él, de partero de oveja. Por eso nunca le abortaron. Estaba pendiente desde que la oveja salía preñada hasta que paría. Era cuidadoso, velando por cada oveja en particular, para que ninguna sufriera un aborto, para que ninguna se perdiera. Cada oveja que nacía, ¿qué producía? Riqueza. Dice: ni yo comí carne de tus ovejas. ¿Cuáles se comían? Las que él producía. La que él producía. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. ¿Por qué? Porque él la ponía de la suya. Él no iba allí donde aquel, mira, lo lamento, se comiendo de la tuya. No, él la reemplazaba con la suya. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. Hacía un inventario todos los días de cuántas ovejas. Mira, yo te entregué 20, faltan 2. ¿Dónde están? Ah, se las robaron. Pues tú me la pagas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Este hombre trabajaba 24/7, de noche y de día. Dormía con un ojo cerrado y el otro abierto. A ver si llegaban ladrones o llegaban animales salvajes. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas. Es interesante esa parte ahí. En esos 14 años él no cobró. Se ocupó de los ganados, de la riqueza de este hombre, para pagar la dote de las 2 mujeres por las cuales estaba trabajando. Y 6 años por tu ganado. O sea que lo que él consiguió de los 20 años, lo consiguió ¿en cuántos años? En 6 años de trabajo. 6 años de trabajo. Y has cambiado mi salario, oiga bien, 10 veces. O sea que era un marrullero de primera. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Amados hermanos, Dios bendice la fe, pero la fe de aquellos que trabajan, no de los vagos. Jacob fue bendecido en su trabajo y Jehová lo condecoró con la maravillosa obra de cambiarle su nombre. Y creo que este fue el premio a la fe de este hombre. El premio mayor, la loto. Se la sacó a este hombre cuando Jehová Dios le cambió ese nombre plebeyo, Jacob, por un nombre de príncipe celestial, Israel.
De hecho, la palabra Israel significa príncipe. De plebeyo lo subieron a la categoría de príncipe celestial. Amados hermanos, Dios siempre da mucho más de lo que esperamos. Vemos cómo Él tuvo un último combate con unos ángeles o con un ángel. En esa guerra o lucha que tuvo con el ángel, se prendió del ángel hasta exprimirle al ángel la última bendición que necesitaba. ¿Cuál era? El cambio de nombre. El cambio de nombre, el cambio de identidad, el cambio final que le haría un hombre digno de la estirpe celestial o de llevar la estirpe celestial. Amados hermanos, Dios nos enseña a través de Jacob, nos ilustra a través de Jacob lo que significa ser cristiano, lo que significa vivir una vida de fe. Primero que nada, esto nos enseña que Dios es soberano a la hora de otorgar la salvación a los pecadores. También nos enseña que Dios salva a los hombres sin importar su condición y estado espiritual en que estén, porque no es por obra, es por gracia que salva. Tercero, Dios sigue hablando a los hombres a través de esa escalera, que no es otra cosa que el Señor Jesucristo. También nos enseña que la vida de fe no está libre de sufrimientos, de altibajos, de crisis por las que muchas veces tenemos que atravesar. También nos enseña, amados hermanos, que la vida cristiana, la vida de fe, fue diseñada para trabajar, para ser diligentes. Que Dios nos conceda atesorar estos principios, creerlos y ponerlos por obra. Porque es así como podremos vivir la vida que vivió Jacob. Para eso está aquí esta vida de Jacob. ¿Para qué? Para que veamos su ejemplo y lo imitemos, andando conforme a la vida que este hombre anduvo mientras estuvo como peregrino en esta tierra. Y es interesante cómo se define a sí mismo cuando le respondió a Faraón. 130 años, dice él, he vivido como peregrino. Cada año lo vivió siendo un peregrino. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Cuántos te faltan? Los que faltan aún, ¿piensa vivirlo como qué? ¿Como un residente permanente de esta tierra? ¿O como un peregrino, como una peregrina? ¿Hacia dónde se dirigen los peregrinos? ¿Dónde se dirigía Jacob? Hacia aquella casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hacia allá se dirigían los pasos de Jacob, como peregrino que era. ¿Tus pasos hoy se dirigen hacia allá? ¿Te ves a ti mismo como un peregrino, como una peregrina? ¿O tienes tus raíces puestas en esta tierra como si esto viniese a ser tu residencia permanente? No nos engañemos, hermano. Aquí nadie tiene residencia permanente. Búsqueme a un ser humano que tenga 160 años de vida, que esté vivo todavía. Búscalo. En el mundo hay actualmente alrededor de 6.000 millones de seres humanos. Busque el primero que tenga 120 años o 125. Búscalo. ¿Por qué? Porque a todo el que llega aquí llega como peregrino. Y un peregrino es eso, un peregrino. Sale
hacia el lugar de su peregrinación. Y en ese camino que recorre es donde se desarrolla su peregrinación. Llega a ese lugar de destino y ahí permanece para siempre. Amados hermanos, esa es nuestra meta, hacia allá vamos. ¿Qué somos aquí? Peregrinos. No echemos raíces aquí muy profundas para que después nos dé mucho trabajo arrancarnos. Conozco casos de gente al borde de la muerte que ha habido que buscar retroexcavadora para excavar. Porque tienen raíces tan grandes y tan profundas y tan extraordinarias que por más jalones que le den no lo pueden arrancar. Y Dios tiene que traer una pala retroexcavadora para arrancarlo y llevárselo. Recordemos esa gran verdad, somos peregrinos. Para mí el corazón de la enseñanza de Jacob es ese, somos peregrinos. Así él veía su vida y así es como debemos de ver a nosotros. Porque en realidad eso es lo que somos, peregrinos. ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia Canaán la celestial. Hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Te damos gracias, oh Dios, por la vida de Jacob. Pero te damos gracias, soberana, por el llamado que le hiciste. Por ese llamado soberano que le hiciste a él. Gracias, Padre, por habernos dispensado ese mismo llamado a nosotros. Por lo cual hemos respondido. Estamos aquí, Señor, al pie de esta escalera, oyéndote hablar a ti desde el cielo. Concede, Padre, que estas lecciones que hemos oído de la vida de Jacob sean apropiadas en nuestros corazones. Oh Dios, y que ellas nos muevan a vivir una vida de peregrino como la vivió Jacob. Ayúdanos en esto porque somos por naturaleza inclinados a echar raíces profundas en esta tierra, de la cual seremos arrancados finalmente. Bendícenos, Padre, y pon nuestros ojos ahí, en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde lo estuvo Jacob, donde lo estuvo Isaac, donde lo estuvo Abraham. Padre, que también nuestro nombre brille con la gloria que brilló el nombre de ellos por su fe, porque sabemos que el justo por la fe vivirá. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.